Alexi Vallejo, él es médico y psiquiatra de la Universidad del Rosario, magíster en epidemiología, director científico de la Clínica de La Paz, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, investigador del CERSAME, de la Clínica de La Paz y docente de la Universidad del Rosario. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy y esperamos que les guste la charla. Al final, pues, haremos un tiempo para preguntas. Entonces, si quieren, pueden comenzar. Ok, muchas gracias, Vivi. Entonces, ay Dios. Vamos a comenzar la presentación. Mi nombre es Valentina Pavón, soy estudiante de séptimo semestre de la universidad y junto con Daniela Ávila les vamos a dar la charla del día de hoy de antidepresivos. Bueno, entonces en el orden de la exposición vamos a comenzar hablando un poco de la historia de los antidepresivos. Seguido de esto, pues ya vamos a entrar en materia, a hablar de los antidepresivos, antes viendo como un poco de la fisiología para poder entender mucho mejor sus mecanismos de acción y sus reacciones medicamentosas. ¿Les está apareciendo la presentación? Discúlpame, pero se ve solo blanco. Y vale, a mí tampoco me parece. Espérate. Ahí sí. ¿Ahora sí? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, pues este sería el orden de la exposición. Después comenzaríamos a hablar en detalle de cada uno de los tipos de antidepresivos con los que contamos. Al final, pues tenemos un resumen y unos casos muy interesantes para que se animen a participar. ¿Ya les está apareciendo la diapositiva de historia? No. Espérense. Vale, ¿te devuelves una, porfa? Es que estoy en la historia, no sé por qué está como... Porque a mí me está saliendo la historia. Dani, ¿puedes compartir tú? Sí, Teams tiene muchas dificultades para compartir las pantallas muchas veces. No recuerdo cómo es la cosa para... Creo que es compartir... No recuerdo si es pantalla completa o ventana, porque de alguna de esas formas no se bloquea tanto. Ok, aquí ya estoy compartiendo pantalla completa. ¿Ya ven la historia? Sí, perfecto. Ok. Sí. Ok. Entonces, pues vamos a comenzar con un poco de historia. Entonces, los primeros dos fármacos antidepresivos que tenemos es la iproniazida y la imipramina. Entonces, estos se desarrollaron en la década de los 50. La iproniazida se empezó a usar como tratamiento para los pacientes con tuberculosis, pero se empezaron a dar cuenta que estos pacientes que además de tener tuberculosis y cursaban con depresión, empezaron a presentar mejorías en su estado de ánimo. Entonces ellos presentaron esta en la Asociación Americana de Psiquiatría, por lo cual aceptaron este fármaco como tratamiento para pues, la depresión. Simultáneamente en este tiempo, más o menos en 1956, se creó la imipramina,
que es un derivado de la cloropromacina, que este es un antipsicótico, y se creó con ese fin, como para usarlo como antipsicótico. Sin embargo, se dieron cuenta que sus efectos eran más del tipo antidepresivo, que tenía un efecto en el estado de ánimo de la persona, y no tanta eficacia como antipsicótico. Entonces, este fue el que abrió las puertas hacia los antidepresivos tricíclicos, y pues fue el primer antidepresivo de este tipo. Este lo utilizamos por mucho más tiempo y la iproniazida no tanto, debido a que tenía muchos efectos adversos como hepatotoxicidad y pues no era tan bueno, entonces nos quedamos utilizando más tiempo la imipramina. Fue hasta que se descubrió más adelante la influencia que tenía la serotonina, entonces nos dimos cuenta de los receptores de esta y empezamos a ya introducir a la farmacología de la depresión los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, estos dos fármacos fueron los que inauguraron una nueva era en el tratamiento de la depresión, ya que fue debido a estos que nos dimos cuenta de que lo que pasaba era un desbalance en las aminas biógenas que teníamos en la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina más que todo. Y eso fue lo que abrió las puertas para que empezáramos a desarrollar otro tipo de fármacos que actuaran directamente sobre estas vías. Okay. Y ya pues entrando en materia, vamos a comenzar con un poco de fisiología. Entonces aquí les traemos estas imágenes, una serie de imágenes muy importantes para comprender la fisiología normal de las aminas biógenas, lo que nos va a ayudar más adelante a entender los mecanismos de acción y las reacciones adversas que los medicamentos causan. Entonces llega el impulso a la membrana presináptica. Después las vesículas con serotonina se van a la hendidura y esta es liberada hacia la membrana en el espacio y ya se va a ser captada en la membrana postsináptica. Dependiendo del receptor, si su receptor es 5-HT1 va a haber una acción inhibitoria, mientras que si tenemos inhibidores 5-HT2 o 5-HT3, la señal va a progresar. Posterior a esto, la serotonina va a regresar a la membrana presináptica por medio del transportador de la recaptación de serotonina. La serotonina puede ir a la vía de la monoaminoxidasa y puede ser degradada por esta, o se puede degradar por la catecol o metiltransferasa, que sería esta. Aquí ya hablando más de la noradrenalina, es realmente muy similar a la serotonina. Entonces esta se libera de las vesículas sinápticas en la hendidura sináptica. Estas se van a unir a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica y el impulso nervioso se propaga o se inhibe dependiendo de su receptor. Y después estas ya van a ser también recaptadas por el transportador de recaptación de noradrenalina y pueden ser degradadas por la monoaminoxidasa o por la catecol o metiltransferasa. Entonces aquí pues es como realmente lo que ya les estaba hablando, sino que aquí encontramos tanto a la serotonina como a la noradrenalina. Y ya para pasar a hablar de la dopamina, en la dopamina nos encontramos que pues esta también va a ser, se libera en la terminación presináptica, se difunde sobre la hendidura sináptica y activa los receptores dopaminérgicos D1 o D2 dependiendo pues del impulso, y después la dopamina es captada a través de un transportador de dopamina localizado presinápticamente y es degradada por la monoaminoxidasa, pero en este caso la monoaminoxidasa B. Perfecto, entonces ya habiendo explicado un poco de la fisiología, vamos a comenzar a hablar de los antidepresivos. El primero que tenemos es el inhibidor de la recaptación de serotonina. Como su nombre dice, inhibe la recaptación de serotonina, esto mediante la inhibición alostérica del transportador SRT. Entonces aquí como vemos, este sería el inhibidor de la recaptación de serotonina. Esta bloquea este transportador, lo que no le va a permitir a la serotonina volver a la membrana presináptica y se va a quedar esta
actuando por mucho más tiempo, lo que pues nos podría dar un resultado favorable en el tratamiento de los pacientes con depresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como más adelante les vamos a decir, no solamente se utiliza para esto, y pues al aumentar su concentración también va a aumentar su transmisión serotoninérgica. Los que tenemos disponibles en Colombia es la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, el citalopram, la fluoxamina y la paroxetina. Hablando de un poco de farmacocinética, entonces de la fluoxetina tenemos que esta se va a convertir en un metabolito activo que se llama la norfluoxetina, el cual su vida media es aproximadamente de 48 a 77 horas. Este inhibe la CYP2D6, lo cual es muy importante en las interacciones medicamentosas. La fluoxamina también inhibe el CYP2D6, su vida media es de 14 a 18 horas. Y la vida media del metabolito activo lo tenemos en la siguiente tabla. Para la sertralina inhibe el CYP2D6 y adicionalmente el 3A4, su vida media es de 22 a 27 horas. Y para el escitalopram tiene poca interacción con los CYPs y su vida media es de 27 a 32 horas. A dosis terapéuticas inhiben el 80% del transportador. Entonces, como les dije, acá tenemos pues una tabla de la farmacocinética. Encontramos que la fluoxamina es la que tiene una mayor biodisponibilidad y la sertralina tiene una baja biodisponibilidad. Sus vías medias plasmáticas tienden a ser muy elevadas y, como podemos ver acá, las vías medias de los metabolitos activos también. Por eso es muy importante tener en cuenta estas vías medias para uno de los RAMs muy importantes de estos medicamentos, que es el síndrome de discontinuación. Acá encontramos el volumen de distribución y su unión a proteínas plasmáticas es bastante alta. Entonces, en las reacciones adversas medicamentosas tenemos el síndrome serotoninérgico, el cual ocurre, tenemos una gran variedad de síntomas y ocurre por un aumento de la serotonina, generalmente por sobredosis o por interacciones medicamentosas. En síntomas gastrointestinales encontramos las náuseas, encontramos el estreñimiento, disfunción sexual en hombres y disminución del líbido en las mujeres, y síndrome de discontinuación, que se da por las vidas medias tan amplias de los metabolitos activos. Esto es cuando la persona deja de tomar esos fármacos, comienza a tener algunas reacciones que no son las adecuadas. Aquí les traemos dos mnemotecnias de los RAMs más importantes que nos parecieron. Entonces, del síndrome serotoninérgico tenemos la mnemotecnia HARMD, hiperactividad, inestabilidad autonómica, reflejos aumentados, mioclonus, escalofríos y diarrea. De este lado tenemos los que son leves y al otro lado tendríamos los que son de moderados a severos. Encontramos la hipertermia, la agitación, rigidez, midriasis, encefalopatía y diaforesis. Y para el síndrome de discontinuación tenemos la mnemotecnia FINISH. Entonces el paciente cursa con síntomas como de gripa, flu-like síntomas, insomnio, náusea, inestabilidad, puede cursar con ansiedad, parestesias sensoriales e hiperactivación. En sus usos clínicos, bueno, entonces como les venía diciendo, es la primera línea en el manejo de la depresión. También la utilizamos en el trastorno de ansiedad generalizada, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia, trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, eyaculación precoz y el síndrome disfórico premenstrual. Entonces, cuando vemos los usos clínicos, podemos darnos cuenta que aprovechamos muchos de los RAMs para poder darle diferentes usos clínicos que no son solamente enfocados a la depresión. Bueno,
Entonces también tenemos los antidepresivos duales o también se reconocen como los inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos las dos neuronas presinápticas y la posináptica. Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es que vamos a inhibir el recaptador SERT, evitando que ésta vuelva a entrar a la neurona presináptica y se degrade y tengamos mayor disponibilidad en el espacio sináptico. Eso mismo va a pasar en el caso de la noradrenalina, en donde vamos a inhibir su recaptador que es NERT y vamos a aumentar la transmisión de estas dos monoaminas en el espacio sináptico. En Colombia tenemos disponible la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. Estos a dosis bajas tienen un efecto principalmente serotoninérgico y cuando ya se aumenta más la dosis es cuando empiezan a presentar el efecto dual. Entonces, un poco de farmacocinética, tenemos que la venlafaxina se metaboliza en el hígado hasta degradarse a su metabolito activo que vendría siendo la desvenlafaxina por el CYP2D6. Entonces aquí pues relacionamos que si los anteriores fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, hay unos que me van a inhibir este CYP, entonces sabemos que ahí va a haber una interacción medicamentosa entre estos dos, por lo cual es para tener en cuenta para no como dosificarlos al mismo tiempo. Esta tiene una baja unión a proteínas, de hecho es la más baja de todos los antidepresivos y una vida media de 8 a 11 horas. Tenemos también la desvenlafaxina, que vendría siendo el metabolito activo de la venlafaxina. Esta tiene también una baja unión a proteínas y una vida media de 8 a 11 horas. Y la duloxetina, que esta sí tiene una alta unión a proteínas con una vida media de 12 a 15 horas. Entonces aquí tenemos la tablita con la venlafaxina, en donde pues la venlafaxina vendría teniendo su metabolito activo de la desvenlafaxina, ambas con una vida media de 9 a 13 horas, su biodisponibilidad del 45%, un tiempo en el plasma de 8 a 11 horas y un volumen de distribución de 4 a 10 litros por kilogramo. Como podemos ver a comparación de la duloxetina, estas tienen una unión a proteínas muy bajita, que es solamente el 27%, en cambio la veloxetina tiene el 97%, lo cual es pues mucho más alto. Entonces, las reacciones adversas medicamentosas, tenemos aumento en la presión arterial y se ha documentado que se aumenta, hay un leve aumento de la presión diastólica en estos pacientes y por eso es que se debe de monitorizar diariamente la presión arterial. Y en pacientes que tengan hipertensión arterial o estén siendo tratados con antihipertensivos, lo más recomendable es pues no utilizarlo o estar manejando dosis bajas. También tenemos efectos estimulantes, tenemos sedación. Esto generalmente se da más que todo en la sobredosis, pero lo que se encuentra es que hay una disminución hay una disminución en el sueño REM y hay un aumento en las pesadillas de estas personas. Tiene síntomas gastrointestinales como náuseas, en algunos casos hay diarrea y vómito. Tienen, sin embargo, un muy buen perfil de seguridad y muy pocas interacciones medicamentosas, lo cual los vuelve como un medicamento que se prefiere mucho usar, pero no se utiliza mucho debido pues a los altos costos. Siguiente. Estos son la segunda línea de manejo en depresión. Eh, Se usan como pues para la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, la neuropatía diabética, el trastorno de pánico y la fibromialgia. Este medicamento también es una muy buena línea en el manejo del dolor crónico, por eso lo vamos a utilizar en fibromialgia. Vale, no se te escucha. Vale, tienes el micrófono apagado. Ay, qué pena. Y yo acá hablando. Bueno, entonces,
Volvamos acá. Entonces, para los antidepresivos tricíclicos, aquí tenemos que inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina mediante el bloqueo de los transportadores, sus respectivos transportadores, desensibilización del receptor 5-HT1A y beta-adrenérgicos, y también aumenta la neurotransmisión de la dopamina. Esto debido a que un bloqueo en el transportador de norepinefrina nos va a aumentar la neurotransmisión de la dopamina. Entonces aquí tenemos pues el esquema en el cual pues nos está mostrando, como su nombre lo dice, tricíclicos. Entonces aquí tenemos a la serotonina, bloquea el transportador de serotonina, también nos va a bloquear el transportador de noradrenalina, y aquí nos va a bloquear el receptor muscarínico. Entonces ya como podemos ver, su mecanismo de acción es muy amplio, entonces nos podemos hacer una idea a que debe tener demasiados RAMs debido a que no solo bloquea el receptor muscarínico, sino también el de histamina, noradrenalina y serotonina. Los que tenemos disponibles en Colombia, la imipramina, amitriptilina y clomipramina, y estos fueron los más utilizados en un tiempo. Sin embargo, por lo que les dije anteriormente, debido a que su mecanismo de acción es tan amplio, nos presenta muchas reacciones adversas. En la farmacocinética, estos son de buena absorción, tienen semillas prolongadas, tienen altos efectos sedantes. Esto debido a que, como les había mostrado anteriormente, también bloquean el receptor de histamina. Entonces, lo ideal es dosificarlos en la noche. 5% de los antidepresivos tricíclicos se secretan sin modificaciones en la orina y son metabolizados por CYP2D6. Entonces, como hemos venido viendo, muchos de nuestros fármacos antidepresivos o son metabolizados por el CYP2D6 o inhiben este CYP, así que tenemos que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas. Aquí para la farmacocinética, entonces la amitriptilina tiene una biodisponibilidad, todos realmente tienen una biodisponibilidad muy similar. La amitriptilina tiene una vida plasmática media de 31 a 46 horas. Su metabolito activo es de 20 a 92 horas, así que también es una vida media relativamente alta, así que tenemos que tener mucho cuidado si queremos cambiarle el medicamento al paciente y está usando amitriptilina. Para la clomipramina tenemos una biodisponibilidad del 50%, vida media plasmática del 19 a 37 horas, del metabolito activo 54 a 77, imipramina 40% de biodisponibilidad, vida media plasmática de 9 a 24 horas, vida media del metabolito activo de 14 a 62 horas. Aquí tenemos el volumen de distribución y su unión a proteínas plasmáticas también es relativamente alta. Bueno, entonces, como les habíamos mencionado, las reacciones adversas de estos medicamentos son muy amplias debido a la interacción que estos tienen con varios receptores, como los alfa-1 adrenérgicos, los histamínicos y los colinérgicos. Es por eso que ya no se utilizan mucho, porque al interactuar también con estos receptores nos van a ocasionar muchas otras respuestas en otros sistemas que pues no son favorables. Entonces, una de esas son la visión borrosa, la retención urinaria, el aumento de apetito, convulsiones, náuseas, mareo, cardiotoxicidad, coma y disfunción sexual. Entonces, aquí vamos a explicarles más cómo qué efectos tienen cada uno de estos receptores. Entonces, en los bloqueantes de alfa-1 tenemos hipotensión postural, mareo, y este es como el principal efecto adverso por el cual casi no lo usamos, y es que es un medicamento son unos medicamentos muy cardiotóxicos, debido a que prolongan el segmento QT. En los efectos antihistamínicos tenemos que producen sedación o sueño e hiperexia, y en los efectos anticolinérgicos, pues les tengo la mnemotemia de caliente como el infierno debido a la hipertermia, ciego como murciélago por la midriasis y la visión borrosa, seco como un hueso por la anhidrosis, rojo como la remolacha por sofoco cutáneo y vasodilatación, y loco como sombrerero por las alucinaciones y el delirio.
Entonces acá es otra mnemotecnia que tenemos, que es la de tricíclicos con las 3 Cs mayúsculas, debido a que son como los principales efectos adversos, por lo cual nosotros no los utilizamos, que es cardiotoxicidad, coma y convulsiones. Dentro del uso clínico tenemos que se utiliza para la depresión endógena, dolor neuropático, dolor crónico, ansiedad, insomnio y depresión resistente. Pero pues estos aún hacen parte de las líneas del manejo de la depresión, aunque como una tercera línea, esto por lo que ya les mencionamos de que tienen reacciones adversas muy severas, pero se siguen utilizando ya que hay pacientes en donde no funciona ninguno de los otros fármacos y estos por alguna razón siguen funcionando o ya han generado como resistencia o no responden y estos terminan siendo la siguiente línea de acción para su manejo. Perfecto. Y ya pasando a los inhibidores de la monoaminoxidasa, entonces estos funcionan mediante la inhibición selectiva o no selectiva de la enzima la monoaminoxidasa, aumentando la disponibilidad de aminas biógenas. Entonces aquí les traemos este esquema en el cual nos muestra la MAO-A. Esta es la que nos degrada la serotonina y la noradrenalina. Entonces, si nosotros bloqueamos estas enzimas y evitamos la degradación de nuestras aminas biógenas, va a aumentar su biodisponibilidad y estas solo van a regresar a la vesícula para poder volver a ser liberadas en la hendidura presináptica, aumentando su concentración en el espacio sináptico. Y también tenemos la MAO-B, que esta es específicamente para la degradación de la dopamina. Entonces, cuando bloqueamos esta enzima, lo que va a hacer es que la dopamina regresa al espacio presináptico y en lugar de ser degradada, se va a volver a almacenar en las vesículas para, una vez recibir un estímulo, ser liberado en la hendidura, y esto nos va a aumentar pues la concentración de la dopamina en el espacio. La farmacocinética, entonces estos se degradan por diferentes vías y tienen efectos de primer paso, lo cual disminuye su grado de disponibilidad. Debido a este efecto de primer paso, se han habilitado diferentes formas de administración, como la transdérmica o la sublingual. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado con sus interacciones medicamentosas. El único fármaco que tenemos disponible en Colombia es la selegilina. Su biodisponibilidad es demasiado baja, su unión a proteínas plasmáticas también, y esto pues por el efecto de primer paso que ya les habíamos mencionado. Su vida media plasmática es de 8 a 10 horas y la vida media del metabolito activo de 9 a 11 horas. Entonces, estas ya no se utilizan muy comúnmente ya que tienen muchas interacciones medicamentosas y también tienen muchas interacciones con alimentos ricos en taninos. Alimentos ricos en taninos como son las uvas, como son los frutos secos. Y aquí también algo muy importante es que la hierba de San Juan tiene un mecanismo de acción muy similar a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces hay que tener muy en cuenta que los pacientes que toman cualquier aromática para calmar la ansiedad, para, como ellos dicen, para calmar los nervios, hay que tener muy en cuenta todas estas interacciones porque pueden ser los pacientes que llegan con algún tipo de síndrome serotoninérgico o alguna reacción adversa muy severa y lo que estaba pasando era que el paciente estaba consumiendo hierba de San Juan mientras también estaba consumiendo algún antidepresivo. Su uso clínico para la depresión, la ansiedad, depresión atípica y Parkinson. Parkinson sí se inhibe la monoaminoxidasa B, como les había mostrado, que es la encargada de degradar la dopamina. Y pues ya no son tan utilizados por sus reacciones adversas tan severas y se usan, ya es la última línea cuando definitivamente ninguna de las anteriores funcionaron. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los atípicos. Entonces, los primeros que tenemos son los moduladores del receptor 5-HT2. Entonces, estos son agonistas de este receptor y se consideran pues antidepresivos atípicos. Entonces, tenemos dos, la trazodona y la vortioxetina. Entonces, el receptor 5-HT2 lo podemos hallar tanto en el sistema nervioso central como en el periférico.
y sus principales funciones al estar unido con la serotonina es la acción sobre la musculatura lisa y las plaquetas, y también la acción de este receptor tiene que ver con el comportamiento y también por esto se explica las alucinaciones y los efectos conductuales que se tiene cuando se consume el LSD. Bueno, pues acá lo podemos ver y listo. Entonces, en la farmacocinética tenemos que estos tienen una muy buena absorción, tienen metabolismo hepático, tienen una alta unión a proteínas y tienen una biodisponibilidad limitada. Este metabolismo se hace por el CYP3A4 y si recordamos, uno de los medicamentos de los inhibidores de la recaptación de serotonina inhibía este CYP. Entonces eso nos generaría también una interacción medicamentosa. Bueno, acá tenemos la farmacocinética en la tabla, la trazodona con una biodisponibilidad mayor a la de la vortioxetina. La vortioxetina tiene una alta vida media plasmática, por lo cual hay que tenerla en cuenta a la hora de medicar con ver que otros medicamentos tienen efectos adversos, tiene interacciones medicamentosas, no tienen metabolitos activos y su unión a proteínas plasmáticas es muy alta. Dentro de las reacciones adversas tenemos náusea. Esto debido a que este puede tener un efecto sobre los receptores 5-HT3 que tienen que ver en la vía del vómito, ansiedad y crisis de pánico, debido a que al tener un efecto en la vía, en la corteza límbica y en el hipocampo, al activar estos receptores 5-HT2, se puede inducir una ansiedad y raramente una crisis de pánico. También tenemos la disfunción sexual, ya que estas vías dopaminérgicas que regulan la libido y el placer pueden ser inhibidas por las vías serotoninérgicas cuando se responde a los receptores 5-HT2A. Tenemos también la perturbación del sueño, debido a que estas vías serotoninérgicas, cuando activamos los 5-HT2A, pueden llegar a alterar las neuronas colinérgicas de los centros del sueño del tronco cerebral y causar alteraciones como insomnio o perturbaciones como tal del sueño. Y la agitación es porque también este impulso serotoninérgico va a ir hacia los ganglios basales, en donde puede llegar a inhibir también las vías dopaminérgicas y producir acatasia, agitación y en raros casos efectos extrapiramidales. El uso clínico de estos dos es en trastorno depresivo, mayor. Perfecto. Y ya pues hablando un poco más a fondo del mecanismo de acción de la trazodona, encontramos que es un antagonista de los receptores 5-HT2, alfa-1 adrenérgicos y H1, también bloquea débilmente la recaptación de serotonina, por lo cual pues tenemos su principal RAM, que es la sedación por el bloqueo de nuestros receptores histaminérgicos, náusea, como ya nos explicó Daniela, pues por lo que está relacionado con la vía del vómito, priapismo, hipotensión postural por su inhibición de los alfa-1 adrenérgicos. Al ser su principal RAM la sedación, su indicación es primordialmente en insomnio y se requiere de altas dosis para tratar la depresión. Aquí les traemos otra mnemotecnia, entonces trazo BOUN, las zetas para sedación y BOUN para el priapismo que nos causa la trazodona. Bueno, la vortioxetina, tenemos que su mecanismo de acción es tiene función en la inhibición de la recaptación de serotonina, agonista del receptor 5-HT1A y antagonista del receptor 5-HT3. Entonces, dentro de las RAM, como este viene siendo también un modulador de los 5-HT2, entonces tenemos las mismas, como las náuseas, la disfunción sexual, perturbación del sueño, los efectos anticolinérgicos, y puede causar síntomas serotoninérgicos si se toma junto a agentes serotoninérgicos. La indicación para este medicamento es en trastorno depresivo mayor. Para el bupropión, entonces tenemos que su mecanismo de acción es inhibir la recaptación de noradrenalina y dopamina mediante el bloqueo del transportador de sus respectivos transportadores, lo que nos va a generar un aumento en la noradrenalina y la dopamina y por ende su neurotransmisión.
Hay que recordar que la mayoría de nuestros antidepresivos, su acción terapéutica tiende a ser entre 2 a 4 semanas tras el inicio del tratamiento y pasados 6 a 8 semanas sin una respuesta a lo que se puede considerar es aumento de dosis o pasar a la segunda línea de tratamiento. En la farmacocinética tenemos que inhibe el CYP2D6 y sus interacciones medicamentosas principales son con el tramador y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces aquí tenemos su mecanismo de acción, como les decía, es inhibir el receptor para la recaptación de la noradrenalina, lo que nos va a dejar en el espacio sináptico una mayor concentración de este neurotransmisor. Entonces, para sus indicaciones tenemos que es la depresión, la adicción a la nicotina, depresión bipolar, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y disfunción sexual. Entonces, aquí como les mostramos, sus RAM son taquicardia, insomnio, cefalea, mareo, boca seca, constipación, náuseas, diaforesis y puede generar convulsiones en pacientes con bulimia o anorexia y tiene un efecto favorable sobre el deseo sexual. Por esto es muy importante para el uso de la disfunción sexual. Bueno, la mirtazapina, entonces tenemos que esta nos va a facilitar la transmisión serotoninérgica y noradrenérgica mediante el antagonismo de los receptores alfa-2 noradrenérgicos. Aumentando de esa forma la liberación de noradrenalina y serotonina. Este también es un potente antagonista de los receptores 5-HT2 y 5-HT3 y agonista de los receptores 5-HT1. Entonces, este está indicado en trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Entonces, en la sedación tenemos que se da debido a que esta tiene una interacción con los receptores H1 y esto tiende a ocurrir en el 50% de los pacientes que utilizan este medicamento. Sin embargo, esta se corrige con la administración nocturna del fármaco y pues a medida que se vaya prolongando más el uso del fármaco, pues esto va a reducirse. También se tiene el aumento de peso debido al aumento de apetito. Esto también es por la interacción con los receptores H1 y por eso es que se debe evitar usar en pacientes que tengan obesidad o riesgo cardiovascular. Y por otro lado, la boca seca. Ok, entonces ya como resumen encontramos una imagen que nos resume todos los antidepresivos con los que contamos hasta el momento. Aquí tenemos aquí los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, como nos muestra acá la imagen, al inhibir su recaptación vamos a tener una mayor concentración. Tenemos aquí también los inhibidores de la monoaminoxidasa, entonces lo que va a hacer es que no va a generar metabolitos, sino que pues nos va a aumentar la concentración de los neurotransmisores. El bupropión, como ya les estábamos diciendo, actúa directamente sobre la norepinefrina. La mirtazapina tiene su acción sobre los receptores adrenérgicos alfa-2. Los tricíclicos tenemos que actúan tanto en la recaptación de noradrenalina como en la recaptación de serotonina y también tenemos aquí los duales que nos actúan en los mismos receptores. Y bueno, entonces ahora vamos a leer unos casos y pues la idea es que ustedes nos respondan qué fármaco estaría indicado pues en cada caso. Entonces el primero dice, paciente masculino de 22 años de edad, quien consulta por pérdida de interés y fatiga desde hace 5 semanas. Como antecedente de importancia, fuma 2 paquetes de cigarrillo a diario y desde hace 6 años. ¿Cuál consideraría usted que es el abordaje farmacológico más apropiado para el paciente? El bupropión. ¿Por qué? Por la adicción al cigarrillo. Correcto, entonces
Uno, pues, de los usos clínicos, de las indicaciones para el bupropión, es esta, es adicción a la nicotina. Yo estoy también de acuerdo. Está indicado y hay algunas guías que dicen que uno puede utilizar antidepresivos duales desde la primera línea. Y otra cosa interesante es que, claro, cuando revisamos los perfiles de eventos secundarios, los IRS tienen una incidencia sobre la sexualidad importante, siendo los síntomas de orden sexual frecuentes en los trastornos depresivos. Son de las primeras cosas que aparecen, son de las últimas que desaparecen con el tratamiento y los IRS pues muchas veces empeoran los cuadros. Bupropión es uno de los pocos antidepresivos que no tiene injerencia sobre la función sexual. Así que también estoy de acuerdo. Bueno, el siguiente caso es un paciente de 65 años de edad quien consulta por tristeza, irritabilidad, anedonia, pérdida acusada de peso y apetito e insomnio. Como antecedentes de importancia sufre hipertensión, diabetes y fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes estaría contraindicado para el manejo del paciente? Amitriptilina, ¿Por qué, Nico? porque la amitriptilina no se puede dar en un paciente con factores de riesgos cardíacos. El mayor riesgo que haga es que haga una torcida de puntas. Exacto, porque los tricíclicos son cardiotóxicos, entonces evitamos darlos en pacientes que de base ya tengan alguna alteración cardíaca. De acuerdo, ese es muy buen caso. En los viejitos, recuerden que hay muchas cosas para cuidar. En principio, todo lo anticolinérgico debe ser como evitado en esta edad porque lo anticolinérgico conduce a delirium, que son síndromes de expresiones mentales de enfermedades orgánicas. Entonces, amitriptilina tiene un perfil anticolinérgico alto y no sería tan indicada. La fibrilación auricular, la cardiotoxicidad y la prolongación del QT hacen difícil que uno pueda utilizar este medicamento. Y lo otro es que en los viejitos todo medicamento que pueda producir caídas, ya sea por hipotensión o somnolencia, estaría contraindicado y aquí tenemos un ejemplo que produce las dos cosas. Bueno, y por último, tenemos paciente de 20 años de edad, quien consulta por insomnio como antecedente de importancia. Como antecedente de importancia sufre ansiedad hace 3 años manejada con sertralina. ¿Cuál de los siguientes sería una alternativa terapéutica para la paciente? ¿Cuál de los siguientes tiene acción sobre los receptores histaminérgicos? La B. Sí, Vivi. Exacto, entonces sería la mirtazapina debido a que, como les explicamos en los mecanismos de acción, la mirtazapina también nos bloquea el receptor H1 y al bloquear el receptor H1, uno de sus mayores RAMs es la sedación y la paciente nos está diciendo que consulta por insomnio. De acuerdo. Acuérdense de H1 de los antihistamínicos que hay a veces en los antigripales que producen sueño. Entonces, toda aquella cosa que tenga bloqueo sobre los receptores histamina 1 producirá sueño y a largo plazo engordan un poquito. Perfecto, Yo, entonces, perdón, es que quiero hacer un comentario
porque pues yo vi que varias personas respondieron la A y quisiera hacer un comentario porque pues para mí también puede llegar a ser confuso con la A. Sin embargo, pues antes hablándolo con Valentina y con Daniela, veíamos que, bueno, y con Nicolás, veíamos que es una paciente que sufre estos síntomas desde hace 3 años. Entonces, pensamos que de pronto ya ha hecho, higiene de sueño, ¿sí? O sea, digamos que este ítem ya se ha tratado y pues la paciente sigue con síntomas, entonces seguir con el tratamiento pues no ayudaría a que los síntomas de la paciente mejoren. Pero entonces, o sea, una pregunta, entonces, ese caso, entonces, ¿la paciente lleva 3 años con insomnio o el insomnio es de reciente aparición? Digamos que el insomnio, pues en este caso yo creo que es de reciente aparición, obviamente pues no creo que sea de hace 3 años, sin embargo pues desde hace 3 años ya tiene manejo farmacológico y tiene ya una patología pues diagnosticada y nos damos cuenta que el manejo no está funcionando, ¿sí? Seguramente pues no solamente el manejo farmacológico, sino que pues digamos que la higiene de sueño hace parte del manejo integral que se le debe dar a todos los trastornos. Entonces, pues digamos que listo, puede ser que la higiene de sueño sí se le pueda adicionar, pero continuar con el tratamiento farmacológico, pues creería yo, desde mi punto de vista, no sé si de pronto el doctor pues tenga algún comentario con respecto a esto, pues hay que cambiárselo porque la paciente pues está teniendo síntomas que no la hacen vivir tranquila y que están interfiriendo en su vida. Exacto, si se lleva un tratamiento médico juicioso durante 3 años y comienza a aparecer insomnio, el enfoque inicial sería determinar si hay una recaída o no. En ese sentido, si la intensidad del insomnio es suficiente como para pensar que tenemos que replantear el tratamiento farmacológico, una muy buena opción sería mirtazapina. Si el paciente tiene 3 años y empieza a aparecer un insomnio eh, de difícil manejo, las estrategias de higiene de sueño ya no serían tan eficaces. Estas son muy buenas y la verdad es que cuando una persona que no tenga depresión tiene problemas de insomnio, lo que se sabe es que el 50% responden a las medidas de higiene de sueño. Entonces, sí es una herramienta poderosa, digámoslo así, pero ya en este estadio, en un paciente depresivo con tratamiento, en el que muy probablemente tengamos unos signos sugestivos de recaída, sería mejor el switch. Y también para agregar acá, otra de las cosas con las que también uno se puede orientar es también con los diferentes RAMs de la sertralina. No sé si recuerdan que uno de ellos es la disfunción sexual. Es una paciente de 20 años de edad, realmente en el caso no manifiesta tener de pronto disminución de la libido ni nada de esto, pero también sería bueno consultarlo con la paciente debido a que pues tiene 20 años de edad y de pronto pues es sexualmente activa, entonces ella no se sienta muy cómoda continuar con su tratamiento actual debido a que de pronto también está presentando más reacciones adversas que pues no están aquí en el caso. Y bueno, ya para llevar a casa, muy importante, queremos que, o sea, con que ustedes se lleven estas 3 cosas, quedamos satisfechas. La primera es que hay que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas y como les dijimos con la hierba de San Juan, de pronto son hierbitas y que las personas dicen y consideran que son inofensivas, que tal vez no les va a pasar nada y que les ayuda para dormir o que les ayuda para relajarse y que al final el paciente nos llegue en un síndrome serotoninérgico y no sepamos por qué razón es esto. Entonces siempre hay que consultar con los pacientes qué toma, que si toma hierbitas, qué hierbas toma, cómo las toma,
todo esto también hay que tener mucho cuidado. También pues llevar a casa todos los RAMs que dependiendo pues de los mecanismos de acción de los antidepresivos varían sus reacciones adversas a medicamentosas. Hay algunos que tienen unas amplias reacciones adversas, otros que tienen pocas pero pueden ser muy severas. Entonces, como mostrábamos en los casos, cada paciente es diferente, tenemos que evaluarlo muy bien, tenemos que saber todos sus antecedentes para escoger el mejor manejo para el paciente. Y lo siguiente es pues que el paciente, los antidepresivos no, como su nombre lo dice, no son solamente para la depresión, como pudimos ver también se va a manejar para adicción a la nicotina, para insomnio, para trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Y pues ya, finalmente eso sería todo. No sé si alguno tiene algunas preguntas. La bibliografía pues de algunos libros, también encontramos pues diferentes estudios. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la paciente, con esta paciente. ¿No se le podría seguir dando sertralina y además antihistamínicos? Es una buena pregunta, ¿sabes? Básicamente, yo creería que el uso de antihistamínicos en depresión debe tener una consideración particular y es que la desensibilización de los receptores H1 tiene un tiempo. A veces son 2, a veces son 4 semanas y ahí perderías como la eficacia del antihistamínico. Entonces, es lo que pasa con las personas que tienen, por ejemplo, alergias crónicas, que toman a veces hidroxicina y eso da mucho sueño, pero al cabo de un par de semanas el sueño se vuelve un poco menos intenso. Por otro lado, si tienes un paciente que tiene síntomas depresivos o que ves que está teniendo una depresión, tendrías que buscar mecanismos de acción que mejoren los síntomas depresivos. Mirtazapina, además de aumentar la concentración de serotonina en la hendidura sináptica, aumentaría también la concentración de noradrenalina, como bien nos lo explicaban en la exposición. Entonces, creo que mirtazapina le pegaría los dos focos. Por un lado, mejoraría los síntomas depresivos que parece que pudiesen estar corriendo en este paciente y mejoraría el sueño en parte por el antagonismo H1 mientras pues agarra el tratamiento antidepresivo. Gracias, doctor. Perfecto, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, hay varias manitos levantadas. Entonces, si quieres darle la palabra en orden que la hayan levantado. Bueno, Nicolás Ramos Rubio. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo, pues felicitar y agradecer a las expositoras. Tengo un aporte y una pregunta. Primero, pues el aporte que quiero hacer es que tal vez quedó un poco olvidado uno de los efectos adversos que también son un poco más graves de los antidepresivos, que generalmente pues es el aumento del riesgo de suicidio en los pacientes pues con depresión. Esto pues básicamente se debe a que, como ustedes bien lo dijeron, el efecto como tal antidepresivo, como tal en el estado de ánimo, tarda de 2 a 4 semanas, así como ustedes lo mencionan. Pero el efecto como tal de los antidepresivos sobre el estado motor del paciente, sobre pues sí, la manera en la que él hace las cosas, en las ganas que tiene de hacer las cosas, es casi que inmediato. Entonces, eso en un paciente al que no se le ha quitado como tal la ideación suicida, puede ser un poco peligroso porque pues si antes no tenía ganas de realizar un plan suicida, ahora pues sí puede tenerlo. Entonces esa sería pues una de las cuestiones pues a tener en cuenta con los antidepresivos.
La otra, como ustedes también lo mencionan sobre la hierba de San Juan, la verdad es que no tengo ni idea si lo vendan como hierbitas, como matas, pero en el mercado la hierba de San Juan se comercializa como el OK. Ese tiene propagandas y lo venden en todas las droguerías, entonces pues el paciente que viene tomando OK está tomando hierba de San Juan. Así como ustedes lo dicen, es un fitoterapéutico, la cuestión este tiene un efecto antidepresivo documentado. Y pues el aporte ahí pues sería que también se conoce como ese nombre, que sí es un medicamento que se comercializa así. Y una pregunta que tengo sobre pues en general las interacciones medicamentosas. Ustedes mencionaron que tienen interacción con algunos CYPs, CYP2 de 6, 3 a 4, y quisiera pues una pregunta, sería, ¿cuáles serían de pronto en nuestro medio esos medicamentos como más frecuentes con los que hay que tener cuidado? Y qué hacer en caso de que ese medicamento que tenga alguna interacción con el antidepresivo, digamos, sea vital para la persona, si es mejor de pronto qué utilizar, porque pues ya hemos visto que muchos de las otras primera, segunda línea tienen también esas interacciones con los mismos CYPs. Entonces ahí cómo proceder, qué medicamento pues sería de pronto el más adecuado pues en los casos más frecuentes aquí en nuestro medio. Ok, yo podría intervenir, me parece muy interesante los aportes y la pregunta. No sé si las expositoras me dan permiso. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, OK lo venden en todas partes y creo que hay un par de estos compuestos para mejorar la ansiedad y cosas del estado de ánimo que tienen hierba de San Juan. La dificultad de los comprimidos de hierba de San Juan es que no se sabe la concentración que llega a tener cada comprimido en términos del potencial de aumento de la inhibición de la recaptación de serotonina. Algunas de estas pastillas pueden hacerlo muy débilmente, otras un poco más, porque esa es la farmacodinámica que tiene esta hierba sobre el sistema nervioso central y por eso no tiene el mismo desempeño que un antidepresivo regular. Ahí hay una interacción, creo que la nombraron muy bien, y es la presencia de un IRS o un dual que tenga acción sobre serotonina y hierba de San Juan. Esa sería una interacción farmacodinámica. Las interacciones que menciona el compañero sobre CYP serían interacciones farmacocinéticas de medicamentos que compartan ese par de vías. Básicamente uno de los medicamentos que más tiene interacciones dentro de los IRS y que uno tendría que sentarse a revisar muy bien qué interacciones podría tener con el inicio de otros medicamentos que utilicemos para medicina general o alguna especializada es fluvoxamina. Este sí tiene muchas interacciones y uno antes de iniciar cualquier otro tipo de medicamento debería revisar si tiene interacción con este. Hay varias aplicaciones. Antes en los exámenes de psiquiatría pues nos ponían a aprendernos listas de 50, 100 medicamentos que hacían interacción. Hoy yo sí recomendaría mucho que tengamos en cuenta este tipo de vías y saber la racionalidad atrás y tener en la cabeza cuáles son más frecuentes y cuáles serían más riesgosos. Pero también es posible buscar portales y buscar aplicaciones que te dan muy buena información. Hay un portal que se llama drugs.com, es avalado por la FDA y da muy buena información sobre interacciones medicamentosas. Creo que había una aplicación en Apple que era Hipócrates, que también tenía muy buenos datos al respecto. Respecto a la combinación entre psicofármacos, recuerden que ácido valproico y carbamazepina pueden aumentar o disminuir la concentración de los antidepresivos y hay algunos
antibióticos como claritromicina y los de ese grupo. Ya mi medicina no me da tanto para recordar si esas son quinolonas, pero los de ese grupo tienen especial interacción con los antidepresivos y uno debería cuidarse en salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, la palabra para la lista de asistencia es finish y la pregunta, espérate. Y Andrés Hernán. Buenas tardes, doctor, a los que nos acompañan de pues, nuestros miembros. Niñas, felicitaciones por la charla, estuvo muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Profe, en lo que yo he estado y he podido revisar, tengo entendido que hay también un tipo de terapia en la que se pueden pues, potenciar las acciones de los antidepresivos de recaptación de serotonina, utilizando litio, utilizando hormonas tiroideas, o la leutiroxina, y entre otros medicamentos. Lo que yo le quería preguntar es cómo funciona esta modalidad de terapia y en cuándo estaría indicado. Lo único que yo he encontrado es en depresiones pues, que son resistentes, pero no sé si hay otra indicación pues, para este tipo de terapia. Muchas gracias. Ok, muy buena pregunta. También quisiera que me dieran la oportunidad de responderla. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, Daniela. Entonces, estas son estrategias de potenciación. Hay básicamente una serie de medicamentos que se indican, como tú muy bien lo especificabas, para la depresión resistente al tratamiento. Entonces, ¿qué es una depresión resistente al tratamiento? Básicamente es un cuadro clínico en el cual el paciente ha recibido 2 ciclos completos de tratamiento antidepresivo a dosis adecuadas de mecanismos de acción distintos y no hubo respuesta. Es decir, es un paciente que no respondió a 2 ciclos de tratamiento. Ahí es cuando es posible combinar, está indicado combinar moléculas como litio, como triiodotironina, como modafinil, incluso se pueden potenciar con antipsicóticos o se puede hacer una potenciación también en combinación de 2 antidepresivos, como en el caso de unirse con mirtazapina. Hay algunos escenarios clínicos donde se puedan combinar algunos medicamentos, pero ya son cosas como muy específicas. Por ejemplo, lo más frecuente es encontrar la combinación entre un antidepresivo que no tenga acción sobre sueño y un medicamento que produzca sueño. Por ejemplo, escitalopram con trazodona o escitalopram con benzodiazepinas. Otro caso que es relativamente frecuente es cuando hay depresiones con síntomas psicóticos. Tendrías que montar el antidepresivo y tendrías que sumar el antipsicótico. Muchas gracias, profe. Okay. Bueno, gracias, doctor. Y otra pregunta de Alejandro Torres. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es con relación a, digamos, desde que empezó la pandemia, entonces ha sido como un poco complicado el tema de la atención psiquiátrica y hay muchas personas que siguen pues en el tratamiento, pero pues sin que los vea el especialista. Entonces, digamos, por ejemplo, alguien que esté medicado con escitalopram desde enero, pero pues que dejó de consultar a su psiquiatra, pero la sigue pues tomando, pues ya ha pasado mucho tiempo, ha visto mejorías, pero pues no sabe cuándo detener porque no ha podido pues volver a consultar al especialista. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ok. Ese es un escenario que está siendo muy frecuente en esto de pandemia.
Lo ideal siempre sería que esa persona pueda tener contacto con su médico o con un especialista. Ahora hay como algunas alternativas online y en la teleconsulta. Básicamente porque la duración del tratamiento antidepresivo tiene mucho que ver con los antecedentes de los pacientes, con el curso de la enfermedad regularmente, y eso para que nos quede también como de mensaje final, los tratamientos antidepresivos necesitan, igual que los antibióticos, un tiempo mínimo. Regularmente las guías nos indican que son 6 a 9 meses, de acuerdo a la guía que usted lea, si es un primer episodio. Si son personas que han tenido varios episodios previos, se aumenta el tiempo. Por eso es necesario que aquellos pacientes que hayan iniciado antidepresivo en algún momento puedan tener contacto con psiquiatría para que se ajuste. Si no es posible, mientras esté pandemia, si le está funcionando y si no hay efectos secundarios, es posible sostener el medicamento un año y buscar nuevamente a comienzos del siguiente año, que es como ya una época en la que uno diría que la cosa va a estar un poquito más suave, para ver si hay una disminución del medicamento o si se puede retirar. Gracias, doctor. Mi otra pregunta es con el tema del alcohol. Por ejemplo, en ese medicamento o en otros medicamentos antidepresivos es totalmente inviable el consumo de este mientras la persona está en tratamiento. Lo ideal es que no haya consumo de alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, y por ende, si el consumo es frecuente, eh, puede inducir depresión, aún utilizando antidepresivos. Las interacciones no son tantas con los IRS, no hay eh, un riesgo como mayúsculo. Sin embargo, pues la recomendación en general sería que puede existir un consumo, pero tendría que ser muy bajo y muy esporádico. Hay riesgo del consumo de alcohol con benzodiazepinas, con medicamentos antidepresivos que produzcan sueño, con cualquier cosa que pueda producir una depresión del sistema nervioso central. Ahí sí puede haber un riesgo importante, pues, porque estas sinergias pueden producir depresión de los centros respiratorios a nivel central. Muchas gracias. Listo. Creo que esas son todas las preguntas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí. Venga, yo quiero hacer un comentario antes de que nos despidan, Claro nos que sí. despidamos. En principio, agradecer la invitación, felicitar a las expositoras porque fue muy, muy buen trabajo. Realmente hay una revisión muy juiciosa, muy a los puntos clave, muy bien estructurada y bueno, felicitarlas porque ha sido un muy buen trabajo. Y bueno, gracias por el espacio y creo que más adelante nos veremos en el camino. Muchas gracias, doctor. A todos, muchas gracias por asistir. Espero que pues les haya gustado mucho la charla y que les haya quedado algo, así sea una cosa, quedamos satisfechos con que pues así sea una cosa, porque igual entendemos que fármaco puede ser un poco complicado, pero pues nada, muchas gracias por asistir y muchas gracias, doctor. Bueno, felicidades, que estén muy bien.